Cristian Nodal no se rinde a pesar de los errores del pasado. El cantante ha decidido aprovechar el espíritu de las festividades navideñas para dar un paso significativo, pedir disculpas a la mujer que marcó su corazón con un gesto lleno de simbolismo. Cristian le envió un lujoso piano acompañado de una carta que refleja toda su sinceridad y arrepentimiento. La nota dice: el eco de mi error resuena en cada rincón de mi alma, pero es tu amor la única canción que puede calmar esta tormenta. Perdóname, por favor. Sé que te fallé con mis actos, pero jamás con mi corazón. Hoy vengo a pedirte perdón, no porque lo merezca, sino porque sin tu perdón mi vida pierde su color. Espero que este piano te ayude a elevar tu carrera musical. Con cariño, Chris. Ahora la gran incógnita es, ¿se merece Cristian Nodal el perdón de Casu? Si crees que, como la mujer fuerte y valiosa que es, merece escuchar explicaciones honestas y un sentimiento genuino, suscríbete. Esta historia está lejos de concluir. La noche de Navidad transcurría animada en la casa de los Nodal. Las luces del árbol titilaban al compás de la música de villancicos que resonaba en la sala. Los familiares reían, brindaban y compartían anécdotas, mientras el aroma del pavo recién horneado impregnaba el ambiente. Sin embargo, en el cuarto de arriba, una presencia sombría contrastaba con la alegría de la celebración. Cristian Nodal estaba sentado en el borde de su cama, con la mirada fija en el piso de madera. Su rostro reflejaba una mezcla de melancolía y determinación. Lo tenía todo: una esposa maravillosa, una familia que lo amaba incondicionalmente, fama y éxito económico. No obstante, un vacío persistía en su corazón, una sensación punzante que lo atormentaba desde hacía semanas. Era ella. El recuerdo de Casu era como una melodía triste que no podía quitarse de la cabeza. Sabía que había cometido un error imperdonable, y aunque había intentado enterrarlo bajo la rutina y las apariencias, esa noche el peso de su culpa era insoportable. Su infidelidad había sido un golpe, no solo para ella, sino también para su propia integridad. «Tengo que arreglar esto», murmuró mientras comenzaba a caminar de un lado a otro de la habitación. De repente, se detuvo frente al gran ventanal de su habitación. Afuera, la nieve caía lentamente, cubriendo el jardín como un manto blanco. Fue en ese instante cuando tomó una decisión. «Ya sé lo que tengo que hacer», dijo en voz alta, como si necesitara oír sus propias palabras para convencerse. «Tengo que pedirle perdón a Casu. No importa cuántas veces me diga que no me perdona, necesito quitarme esta espina del corazón». Se dirigió hacia su escritorio y tomó su teléfono. Recordó haber leído en algún lugar que Casu siempre había soñado con tener un piano único, algo que representara su esencia musical. Era Navidad, y pensó que ese sería el momento perfecto para darle un regalo cargado de significado, algo que acompañara sus palabras sinceras de arrepentimiento sin parecer una excusa superficial. Nodal buscó en internet hasta encontrar un piano de edición limitada, un instrumento que parecía salido de un sueño, blanco impoluto, con detalles dorados y una acústica celestial. Lo encargó de inmediato, asegurándose de que llegara en menos de 24 horas a la dirección de Casu. Mientras confirmaba los detalles del envío, escribió a mano una nota que sería colocada junto al piano. Su letra era temblorosa, pero cada palabra llevaba el peso de su sinceridad y remordimiento. Al terminar, suspiró profundamente y se dejó caer en la silla del escritorio. Había dado el primer paso, pero sabía que el perdón no era algo que pudiera comprarse ni garantizarse con un regalo. Era consciente de que la herida que había causado tal vez nunca sanaría, pero necesitaba intentarlo. Más que nada, quería que Casu supiera que su arrepentimiento era auténtico. Mientras bajaba las escaleras para unirse a la cena, su mente seguía pensando en ella, en su reacción al recibir el piano y en si sus palabras podrían llegar a tocar esa parte de su alma que tanto deseaba reconquistar. En casa de Casu, la tranquilidad navideña se interrumpió con el timbre de la puerta. Ella, envuelta en una manta ligera, abrió para encontrarse con un repartidor que le entregaba un paquete inmenso, un piano de edición limitada. Al leer la nota, su corazón se llenó de emociones encontradas.
El eco de mi error resuena en cada rincón de mi alma, pero es tu amor la única canción que puede calmar esta tormenta. Perdóname, por favor. Sé que te fallé con mis actos, pero jamás con mi corazón. Hoy vengo a pedirte perdón, no porque lo merezca, sino porque sin tu perdón mi vida pierde su color. Espero que este piano te ayude a elevar tu carrera musical. Con cariño, Chris. Al terminar de leer, Kazu sintió una mezcla de nostalgia, tristeza y alivio. Aunque el dolor del pasado aún estaba presente, comprendió que era hora de liberarse de la carga que había llevado tanto tiempo. Frente al piano, dejó que sus dedos tocaran las teclas, llenando la casa con una melodía suave. La música, como siempre, decía lo que las palabras no podían. Esa Navidad marcó un momento de reconciliación, no solo con Christian, sino consigo misma. Al perdonarlo, Kazu recuperó algo más valioso que cualquier regalo, su paz interior. Quédate hasta el final para saber más detalles del regalo de Nodal a Kazu. Mientras sus dedos recorrían las teclas, Kazu sintió como una mezcla de emociones fluía a través de la melodía. Cada nota parecía liberar un peso de su pecho, recordándole que, aunque el dolor había sido intenso, el tiempo había suavizado sus bordes. La música llenó la sala con una calidez inesperada, una especie de reconciliación interna que no había planeado pero que parecía inevitable. Al terminar la pieza, Kazu cerró los ojos por un momento, permitiendo que el silencio se instalara en la habitación. Recordó los momentos felices que había compartido con Christian, esas risas espontáneas y los sueños que alguna vez tuvieron en común. Pero también recordó las lágrimas, las noches de insomnio, y la traición que la había quebrado. El piano es hermoso, murmuró para sí misma, mientras sus dedos seguían rozando las teclas, como si aún buscaran respuestas. Sabía que el regalo no era una solución mágica, pero había algo en las palabras de la carta que la había conmovido profundamente. Quizás no era el regalo, ni siquiera la música. Era el hecho de que Christian, después de todo, había demostrado vulnerabilidad. Esa noche, mientras el piano descansaba en su lugar junto a la ventana, Kazu decidió escribirle una respuesta. No era una decisión fácil, pero quería dejar claro lo que sentía. Tomó un papel y, con una caligrafía cuidadosa, escribió: Asterisco, Christian. Gracias por tus palabras y por el piano. La música siempre ha sido mi refugio, y, aunque no lo creas, también lo fue durante los momentos más oscuros que viví por tu culpa. Aprecio que reconozcas tus errores, porque no es fácil hacerlo. Sin embargo, el perdón no siempre significa volver atrás. Perdono lo que pasó, no porque lo merezcas, sino porque yo lo necesito para seguir adelante. La herida sanará con el tiempo, pero mi camino ahora es diferente. Espero que encuentres la paz y que este gesto sea un comienzo para tu propia reconciliación contigo mismo. Con sinceridad. Kazu. Asterisco. Dobló la carta con cuidado y la colocó en un sobre que planeaba enviar al día siguiente. Mientras lo hacía, una extraña paz la envolvió. Había tomado una decisión. Por otro lado, Christian, sentado en su estudio, revisaba los mensajes en su teléfono con nerviosismo. Había evitado escribirle de nuevo a Kazu después de enviar el piano, dejando que fuera ella quien tomara la iniciativa si lo consideraba necesario. Sin embargo, no podía evitar imaginar su reacción. ¿Habría leído la carta? ¿Habría tocado el piano? ¿Lo odiaría aún? Los días pasaron lentamente hasta que, una tarde, recibió una notificación. Era un correo. Al abrirlo, vio el nombre de Kazu en el remitente. Su corazón latió con fuerza mientras leía cada palabra de la carta que ella le había escrito. El mensaje era claro: había sido perdonado, pero no había marcha atrás. Sintió una mezcla de alivio y tristeza. Al menos, había logrado expresar su arrepentimiento y darle algo de paz. Aunque deseaba recuperar lo que tenían, entendió que a veces el amor no es suficiente para reparar lo que se ha roto. Esa noche, sentado frente a su guitarra, Christian compuso una canción inspirada en Kazu. Era su manera de canalizar lo que sentía,
de despedirse del pasado y de honrar los recuerdos que compartieron. La canción, titulada Ecos del Perdón, se convirtió en un éxito inesperado semanas después, tocando los corazones de miles de personas que reconocieron en ella la sinceridad de un hombre que había aprendido a aceptar sus errores. Por su parte, Kazu, en su nuevo estudio, se dejó inspirar por el piano y por su decisión de seguir adelante. Sus composiciones tomaron un tono más profundo y maduro, reflejo de su crecimiento personal. Ambos, aunque en caminos separados, encontraron en la música una forma de sanar y avanzar. Los meses se sucedieron como hojas en el viento, y tanto Kazu como Christian siguieron caminos que, aunque paralelos en la música, no volvieron a cruzarse. Para Kazu, el piano se convirtió en un confidente silencioso. En las noches solitarias, cuando los recuerdos intentaban colarse en su mente, sus dedos recorrían las teclas como un ritual de liberación. Las melodías que componía eran íntimas, sinceras y a menudo desgarradoras. Pero en su dolor también había belleza, una prueba de que había encontrado en su arte una manera de transformar las heridas en algo más grande que ella misma. Su nueva música comenzó a llamar la atención. Las redes sociales se llenaron de fragmentos de sus sesiones improvisadas al piano, captadas por sus seguidores. Un día, una de esas piezas se volvió viral. La gente se conectaba con la profundidad de su expresión, describiéndola como un eco de algo universal, la pérdida, el perdón y la fortaleza que viene después. Kazu no buscaba fama, pero la fama parecía buscarla a ella. Grandes productores comenzaron a interesarse por su trabajo, y pronto le ofrecieron una oportunidad única, grabar un álbum completamente centrado en el piano. El proyecto, titulado Renacer, se convirtió en su prioridad. Las canciones del álbum hablaban de su viaje personal, desde el dolor inicial hasta el redescubrimiento de su propia voz. Mientras tanto, Christian también vivía un renacer, aunque de una naturaleza distinta. La canción, Ecos del Perdón, lo había llevado a un lugar que nunca imaginó, escenarios masivos, entrevistas y reconocimiento. Sin embargo, cada vez que la interpretaba, no podía evitar pensar en Kazu y lo que habían compartido. En los días más tranquilos, se preguntaba si ella había escuchado la canción, si había sentido algo al hacerlo. Un día, en una entrevista en vivo, un periodista le preguntó directamente: «Christian, tu canción se siente muy personal. ¿Es sobre alguien en específico?» Christian sonrió, pero sus ojos traicionaron un destello de melancolía. «Sí, lo es. Es sobre alguien que me enseñó el valor del arrepentimiento y el perdón, aunque también el de seguir adelante». Las palabras resonaron en todas partes, llegando incluso a oídos de Kazu. Aunque no era fanática de escuchar música en la radio, esa tarde, mientras conducía camino al estudio, la canción de Christian comenzó a sonar. Al principio pensó en cambiar de estación, pero algo la detuvo. La letra, tan familiar y a la vez tan diferente, la hizo detener el coche en un costado de la carretera. Cerró los ojos y dejó que la melodía la envolviera. Las lágrimas llegaron sin que las invitara, no de tristeza, sino de una especie de gratitud inexplicable. Christian había encontrado su propia forma de sanarse, igual que ella lo había hecho con su piano. Unos días después, mientras trabajaba en su álbum, recibió un mensaje inesperado. Era de Christian. «Espero que esta canción haya encontrado tu corazón, como tú encontraste el mío. Gracias por todo lo que me enseñaste, aunque nunca llegues a saber cuánto». Kazu leyó el mensaje varias veces antes de decidir no responder. Algunas cosas, pensó, no necesitan palabras. Las historias más importantes no siempre terminan con un reencuentro. A veces, el verdadero final feliz es simplemente aprender a dejar ir. Cuando Renacer finalmente salió al mercado, fue un éxito rotundo. En cada entrevista, cuando le preguntaban sobre las raíces de su inspiración, Kazu respondía con una sonrisa misteriosa. Es sobre crecer, aprender y aceptar que lo que nos rompe también puede reconstruirnos. Christian, por su parte, continuó componiendo. Aunque su corazón siempre guardaría un rincón para ella, entendió que el amor no correspondido a veces es el amor más puro,
porque no espera nada a cambio. Y así, a través de sus respectivas músicas, ambos dejaron huellas imborrables en los corazones de miles de personas. Separados, pero conectados por las lecciones que se habían enseñado mutuamente. Los años pasaron, y tanto Kazu como Christian continuaron creciendo en sus respectivas trayectorias. Habían encontrado una paz que se reflejaba en su música, aunque el destino, caprichoso como siempre, no había terminado de entrelazar sus vidas. Kazu se encontraba en el lanzamiento de su tercer álbum, Cicatrices, en una gala organizada en Buenos Aires. La noche estaba llena de celebridades, periodistas y productores, pero para ella todo era un poco abrumador. Aunque había aprendido a navegar por el mundo de la fama, en el fondo seguía siendo la chica que encontraba consuelo en un piano, sola en su habitación. Al terminar su presentación, decidió escaparse al balcón para respirar aire fresco. Allí, bajo el cielo estrellado, contemplaba las luces de la ciudad cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. Siempre supe que llegarías tan lejos. Kazu se giró y lo vio, Christian. Vestía de manera sencilla, pero había algo diferente en su semblante, una madurez que no recordaba. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Christian, dijo ella, sin saber exactamente cómo reaccionar. Él sonrió y dio un paso más cerca. No quería interrumpir tu gran noche, pero cuando me enteré de que estarías aquí, pensé que sería un buen momento para, no sé, saludarte. Kazu lo miró en silencio, evaluando la sinceridad en sus ojos. Finalmente, rompió el hielo con una pequeña sonrisa. ¿Todavía escribes canciones sobre mí? Christian rió, y el sonido fue cálido, como si cargara con años de nostalgia. De vez en cuando. Aunque ahora también escribo sobre otras cosas, sobre mí, sobre la vida. Supongo que tú me enseñaste eso. Se quedaron en silencio unos momentos, dejando que la brisa nocturna hablara por ellos. Había tanto que decir, pero también tan poco que realmente necesitaba ser dicho. Escuché tu álbum nuevo, continuó él. Es hermoso. Cada nota, cada palabra, siento que de alguna manera conocía esas historias. Kazu lo observó con una mezcla de gratitud y melancolía. Esas historias también son tuyas, Christian. Aunque no lo creas, siempre lo serán. Él asintió, entendiendo el significado más profundo detrás de sus palabras. A veces, las personas no necesitan volver para quedarse, simplemente necesitan cerrar el círculo. Antes de despedirse, Christian sacó algo de su bolsillo, un pequeño cuaderno de tapas gastadas. Esto es para ti. Nunca planeé dártelo, pero creo que ahora es el momento adecuado. Kazu tomó el cuaderno y lo abrió. Dentro había letras, bocetos y fragmentos de canciones. Algunas las reconoció de inmediato, otras eran completamente nuevas. ¿Escribiste todo esto?, preguntó, conmovida. Christian sonrió. Sí, muchas son de esos días, cuando todavía soñaba con tocar contigo. Otras son más recientes. Pero todas, de alguna manera, están conectadas contigo. Ella lo miró, sin poder ocultar la emoción en su rostro. Gracias, Christian. De verdad. Él se encogió de hombros, con una sonrisa tranquila. Gracias a ti, Kazu. Por enseñarme lo que significa sentir de verdad. Y con esas palabras, Christian se despidió, dejando a Kazu sola con el cuaderno. Esa noche, al llegar a casa, lo leyó de principio a fin, llorando y riendo en partes iguales. Cada página era un reflejo de lo que habían sido y de lo que podrían haber sido. Pero no sintió tristeza, sino gratitud. Porque a veces, las mejores historias no necesitan un felices para siempre. Solo necesitan verdad. A medida que Kazu pasaba las páginas del cuaderno aquella noche, sintió que algo en su interior despertaba. Las letras de Christian, cargadas de vulnerabilidad y crudeza, la transportaron a momentos que creía haber dejado atrás. Pero también le mostraron una versión de sí misma que había olvidado,
la joven soñadora que comenzó escribiendo canciones en un cuaderno viejo, sin miedo al que dirán. Al día siguiente, con el cuaderno aún en su mesita de noche, Kazu se sentó en su estudio de grabación. Las paredes estaban llenas de discos de platino y fotos de giras, pero esa mañana todo parecía distinto. Inspirada por las palabras de Christian, tomó su guitarra y comenzó a tocar un acorde sencillo, dejando que los recuerdos y las emociones fluyeran. Así nació una nueva canción, Volver al principio, un tema que hablaba de los ciclos de la vida, de cómo las personas y los momentos nos marcan para siempre, y de la importancia de encontrar nuestra esencia en medio del caos. El proceso creativo fue intenso, casi catártico. En las semanas siguientes, Kazu volvió al cuaderno una y otra vez, usándolo como brújula para explorar un sonido más auténtico, más cercano a sus raíces. Decidió que este nuevo proyecto sería diferente, sin artificios, sin expectativas comerciales, solo música honesta. Cuando el álbum estuvo listo, lo llamó Círculos. Cada canción era una pieza del rompecabezas, un homenaje a las personas, lugares y emociones que habían definido su vida. Aunque Christian no lo sabía, su cuaderno fue el corazón de aquel proyecto. El lanzamiento fue íntimo, lejos de las grandes galas y espectáculos a los que estaba acostumbrada. Kazu organizó un concierto acústico en un pequeño teatro de su ciudad natal, invitando solo a amigos, familia y un grupo reducido de fans. Esa noche, con la luz tenue y su guitarra en mano, Kazu compartió no solo su música, sino también su historia. Antes de interpretar Volver al principio, hizo una pausa para hablarle al público. Esta canción es especial para mí. Está inspirada en alguien que fue muy importante en mi vida, alguien que me enseñó que las palabras pueden sanar y que, a veces, lo que necesitamos no es avanzar, sino mirar atrás y recordar quiénes somos. La canción resonó profundamente con todos en la sala. Mientras tocaba, entre la multitud, vio un rostro que no esperaba, Christian. Él estaba allí, en silencio, escuchando con atención, con una sonrisa llena de orgullo. Cuando terminó el concierto, mientras los asistentes la felicitaban, Kazu lo buscó entre la gente, pero él ya se había ido. Sin embargo, sobre una de las sillas del teatro, encontró una nota escrita a mano. Gracias por transformar las palabras en música. Ahora entiendo que todo tenía un propósito. Christian. Ella guardó la nota con cuidado, sintiendo una paz que no había experimentado en años. Supo que no importaba si sus caminos se cruzaban de nuevo o no, porque, a través de la música, siempre estarían conectados. Y así, Círculos no solo marcó un nuevo capítulo en la carrera de Kazu, sino también en su vida. Había encontrado su voz nuevamente, y con ella, una verdad que llevaba años buscando. Algunas historias no necesitan un final perfecto, porque son hermosas tal y como son.